Perfecto, entonces ahora seguimos con el tema de selección de faringoplastías en la cirugía de los trastornos respiratorios del dormir. Soy la doctora Gabriela Núñez, de Querétaro, y vamos a empezar el día de ahora con nuestra selección de candidatos a cirugía. ¿Quién es candidato a cirugía? En realidad, el 20% de todos los pacientes que tienen problema de trastorno respiratorio del dormir son candidatos a cirugía. Primero nos tenemos que fijar muy bien en cuál es su índice de apnea y hipopnea, pero no exclusivamente eso es lo que nos va a decir si es candidato o no. Un índice de apnea y hipopnea arriba de 15 es un buen candidato. Un índice de masa corporal de máximo 30 es un buen candidato. Un paciente que tenga una valoración preanestésica óptima, que no tenga más comorbilidades, ese es un buen paciente candidato. Y ciertamente este tipo de cirugías son básicamente para ayudar a que el paciente tenga un adecuado apego al CPAP. En los pacientes candidatos a cirugías, actualmente el índice de apnea y hipopnea no es lo único importante. En realidad, lo importante en ese tipo de pacientes es sus parámetros anatómicos. El doctor Eckert, en el 2013, nos presentó el concepto de PALM. PALM es una forma de clasificar a los pacientes. Son 4 conceptos. La P es el PCRIT, la colapsabilidad de la vía aérea. La A tiene que ver con arousal threshold, es el umbral de alertamiento, un paciente que se despierta con poco o con mucho ruido o con muchos problemas en el dormir. El loop gain es la L, la ganancia de bucle, y finalmente la M, que es la reactividad de los músculos de la vía aérea superior. Ciertamente, más allá del índice de apnea y hipopnea, el factor anatómico es el más importante, y dentro del concepto de PALM del doctor Eckert, el único factor anatómico es la P, el PCRIT, la fuerza que tiene el músculo geniogloso, la actividad, y esa es la colapsabilidad determinada de la vía aérea superior. Ahora, la terapia individualizada para cada paciente se define por los parámetros de PALM. Hay PALM 1, PALM 2, 2A, 2B y PALM 3. Los PALM 1 son los que tienen un PCRIT muy elevado. Esto quiere decir que su colapsabilidad de la vía aérea es muy elevada. Son pacientes que se van a favorecer de un tratamiento inherentemente anatómico, cambios anatómicos, cambios en posición, cambios anatómicos durante la cirugía, un dispositivo de avance mandibular, inclusive son pacientes que les va muy bien con el CPAP, pero en pacientes que tienen un PCRIT bajo, en ese tipo de pacientes, PALM 3, el tratamiento se va más bien a enfocar a un manejo farmacológico, hacer cambios en el umbral de alertamiento, cambios musculares, cambios en el loop gain, estamos hablando de manejo de oxígeno, acetazolamida, algunos otros medicamentos que están en periodo de prueba. Para decidirnos por una opción quirúrgica, tenemos muchas opciones. Las opciones pueden ser para manejo de los huesos, manejo de los tejidos blandos, neuromodulación, que es lo más actual, implante del hipogloso, o inclusive podemos tener el manejo quirúrgico que nadie quiere, que es la traqueostomía. Nos vamos a enfocar ahora exclusivamente al tratamiento de los tejidos blandos en los pacientes con SAOS. De este modo, tenemos manejo para la nariz, manejo para la orofaringe, manejo de tejidos blandos de hipofaringe o inclusive de laringe. Nos vamos a enfocar en la faringoplastía. Tenemos múltiples técnicas quirúrgicas: úvulo-palato-faringoplastía, colgajo-úvulo-palatino, amigdalectomía, setaplastías, tenemos implantes de paladar. La faringoplastía es ciertamente la que más ha tenido buenos resultados. ¿Cómo vamos a seleccionar este manejo quirúrgico? Tenemos que decidir primero dónde está el sitio de obstrucción y el patrón de colapso de nuestra vía aérea. El mayor punto de obstrucción es el paladar y en más del 80% de los pacientes hay un patrón obstructivo multinivel.
Esto definitivamente tenemos que hacerlo con un diagnóstico visual. Necesitamos hacer un DICE para saber cómo vamos a tratar a nuestro paciente. Las modificaciones de las técnicas quirúrgicas son muy importantes, ya que hasta hace 16 años la técnica quirúrgica reina era la uvulopalatofaringoplastía. Ahora sabemos que este tipo de manejo es insuficiente. Tenemos un estudio donde ya sabemos que la uvulopalatofaringoplastía falla en el 60% de las veces, que causa problemas de disfagia, problemas de estenosis, tenemos problemas de rinolalia, tenemos problemas de globus faríngeo. Entonces, hemos dejado de usar la uvulopalatofaringoplastía. En realidad, la uvulopalatofaringoplastía ahora es a la cirugía endoscópica de nariz y senos paranasales. Es como si estuviéramos haciendo un Cadwell look. Es completamente arcaica. Necesitamos reducir las complicaciones y los efectos secundarios. De este modo, preservar la función muscular, mejorar nuestros resultados y personalizar el manejo según el sitio de obstrucción y el tipo de colapso. Esto es sin duda lo más importante. La uvulopalatofaringoplastía solo sirve para obstrucciones retropalatales. Son pacientes muy específicos y en realidad se ha tratado de hacer variantes de la uvulopalatofaringoplastía a modo de usarla lo menos posible. Ahora, los tipos de faringoplastías. Está descrito desde los 80s. El japonés Fujita nos describió la uvulopalatofaringoplastía. En su momento fue muy bueno, era lo único que había, pero era muy cruenta. Pasaron más de 20 años hasta el 2003. Al doctor Cajali en Brasil se le ocurrió hacer la faringoplastía lateral. Esta faringoplastía lateral va enfocada a atacar el colapso de las paredes faríngeas laterales y empieza a tener un concepto que nos cambia a todos la cirugía. Tenemos que dejar la úvula intacta. La úvula no es la culpable, es una víctima de las circunstancias. A partir de ahí, su técnica ha ido mejorando, ha ido siendo cada vez más fácil de hacer, más reproducible y cada vez tiene menos morbilidad. Después del doctor Cajali en el 2003, al doctor Pang en Singapur en el 2007, se le ocurrió hacer la técnica de faringoplastía de expansión o esfinteroplastía de expansión. Empezamos ahora con el concepto de preservar músculos, persistimos en ese punto, muy importante, y recolocamos ahora los músculos que no servían a su posición ideal y los hacemos que sirvan. Los dilatadores de la musculatura de la vía faríngea y los que son constrictores, les quitamos ese punto de función. Ahora, otro muy importante cambio ha sido el del doctor Lee, la recolocación del arco palatofaríngeo, donde cada vez nos queda más claro que el músculo palatofaríngeo es importantísimo que sea disecado para que una cirugía de trastornos de respiración del sueño sea efectiva y óptima. Ahora, todas estas cirugías han sido hechas con puntos de sutura típicos, Vicryl. Sin embargo, en el 2013, a los italianos, tanto a Mantovani, el doctor Mantovani en Milán y el doctor Vicini en Forlì, se les ocurrió hacer una técnica de suturas barbadas. Se usa la misma técnica quirúrgica, pero el cierre se hace con suturas barbadas, suturas con hilos bidireccionales que ayudan a hacer cada vez más fácil y reproducible este tipo de cirugías. Lo importante en este tipo de, cada vez hay más cirugías, lo importante es entender que hay que individualizar el tratamiento para cada paciente. La teoría del tubo coaxial es la que nos va a decir qué necesitamos hacerle a cada paciente. Hay un tubo coaxial externo y un tubo coaxial interno. El interno es colapsable. El tubo coaxial interno es elástico y está conformado por el paladar blando, la úvula, las paredes faríngeas laterales y las amígdalas. El tubo coaxial externo es más bien rígido y fibroso. Es el gancho de la pterigoides, tiene que ver también el rafet pterigomandibular, la espina nasal posterior,
la aponeurosis palatina y las vértebras cervicales inclusive. Moviendo estos tubos coaxiales, fijando el tubo coaxial interno al externo, nos ayuda a tener más amplitud en la vía aérea superior. El concepto de anudar o no anudar durante una cirugía de faringoplastía queda mucho a gusto de cada quien. Hacer unos nudos múltiples en una vía aérea superior aumenta el gradiente de tensión, hay un factor de deslizamiento, existe el error humano, hay una sensación importante de cuerpo extraño y el tiempo quirúrgico es más largo. Las suturas barbadas permiten que todas estas variantes vayan siendo cada vez menos. El equipo necesario para una de estas cirugías es muy parecido a una cirugía de amigdalectomía. Es óptimo hacer una cirugía con lupas, es mucho más efectivo para la disección muscular y la separación de las fibras del constrictor faríngeo superior del palato faríngeo. Necesitamos en las técnicas quirúrgicas ciertamente disecar el músculo palatofaríngeo del lecho amigdalino y del constrictor faríngeo superior y necesitamos fijar los puntos de sutura, sean barbados o sean puntos absorbibles Vicryl comunes y corrientes, a los puntos óseos. Tenemos muy importante la espina nasal posterior, el rafet pterigomandibular y el gancho de la pterigoides interna. Estos son nuestros puntos de fijación básicos. Si no los respetamos, nuestra faringoplastía no va a estar siendo una faringoplastía útil. Para un paladar normal, para pacientes con paladar delgado que tienen un colapso ya sea retropalatal o concéntrico, una cirugía con técnica de cortina romana con suturas barbadas nos viene muy bien. Para pacientes con paladar gruesos, paladares tóxicos, nos sirve una cirugía de faringoplastía anterior y ciertamente esto es para mejorar el componente anteroposterior del colapso con un componente de obstrucción retrolingual. Para los pacientes que tienen un paladar grueso y tóxico, nos ayuda mucho la cirugía de alianza, que es una cirugía que combina la faringoplastía de cortina romana con barbadas con la faringoplastía anterior. Esto para pacientes que tienen un colapso de patrón concéntrico. Finalmente, el equipo necesario para las faringoplastías es básicamente el mismo que para una amigdalectomía. Necesitamos un abrebocas, necesitamos algunas técnicas especiales de visualización. A algunas personas les gusta operar con endoscopio. Personalmente prefiero operar con lupas. Y ciertamente algo que nos ha ayudado mucho para la toma de las agujas y para hacer que la sutura del cierre de la faringoplastía sea más efectivo es un portaagujas acanalado, un portaagujas fenestrado, y eso evita que se mueva la aguja para todos lados. Ahora, necesitamos para la técnica quirúrgica, en especial la de la faringoplastía, es muy importante disecar el músculo palatofaríngeo, separar al músculo palatofaríngeo de su constrictor faríngeo superior del lecho amigdalino, a modo de que este músculo, que es un músculo que contrae la vía aérea superior, pierda su forma y pierda su función. Partiendo de la teoría de los tubos coaxiales, es muy importante tener los puntos óseos de fijación. La espina nasal posterior, en la unión de ambos huesos palatinos, el gancho de la pterigoides, en la apófisis pterigoides interna, uno a cada lado, y el rafet pterigomandibular. Este ligamento que va desde el ámulus de la pterigoides hasta la língula de la mandíbula en la parte interna, son los puntos de fijación en los que vamos a basarnos para ampliar esta vía aérea superior. Ahora, existen muchas faringoplastías y según el tipo de colapso y el sitio de obstrucción es la que vamos a escoger. La que voy a empezar a describirles ahora es la técnica de cortina romana con suturas barbadas. Este tipo de cirugía es óptimo para pacientes con paladares delgados
paladares inclusive normales, que tengan un colapso concéntrico retropalatal. Es muy importante empezar fijando de la espina nasal posterior hacia la aponerosis palatina, de ahí de regreso hacia la apófisis de la pterigoides interna y en su gancho de la pterigoides para de ahí irse hacia el rafet pterigomandibular. Otra de las técnicas quirúrgicas que nos ayuda mucho es la faringoplastia lateral, la descrita por el doctor Cajali, en estos paladares cortos y delgados que tienen un patrón de colapso básicamente transversal o laterolateral, que no tengan un componente anteroposterior. Es óptimo para este tipo de pacientes. De aquí que hacer un DICE nos va a determinar qué tipo de cirugía hacemos en cada paciente. En pacientes con un componente anteroposterior, la faringoplastia lateral no ayuda. La faringoplastia anterior es muy buena en paladares gruesos, paladares tóxicos y redundantes, en este tipo de colapsos anteroposteriores sin componente retrolingual. Y para los paladares gruesos y tóxicos que tienen un patrón de colapso concéntrico, que es transversal o laterolateral y también al mismo tiempo anteroposterior, una técnica que le han denominado los italianos técnica de alianza. Es una técnica que confluye la técnica de barbadas, de reposición, de reposicionamiento con una faringoplastia anterior. La faringoplastia de reposición con barbadas básicamente viene bien para cualquier tipo de colapso retropalatal. Y por último, la técnica de expansión con resección de grasa de McKay, este doctor australiano que nos sugirió hacer una resección de la grasa por arriba de las cúpulas amigdalinas para poder quitarle un poco de peso a este paladar grueso, gordo. Los típicos tipos de colapso son anteroposterior, lateral o transverso y concéntrico. Para los patrones, estos tres patrones, las suturas barbadas vienen muy bien. Las técnicas antiguas, arcaicas como la buloparatofaringoplastia exclusivamente son para los patrones de colapso anteroposterior, palatales exclusivamente. El sitio de obstrucción tiene que ser palatino. Y para los anteroposteriores también puede venir bien un colgajo úvulo-palatal. Para los patrones de colapso transversales, la cirugía óptima es la faringoplastia lateral y la esfinteroplastia y la recolocación del I. Y finalmente, el patrón concéntrico, podemos hacer suturas barbadas, podemos hacer una recolocación del I, también viene muy bien. Las conclusiones, qué tipo de faringoplastia hay que escoger en cada paciente. Es muy importante primero encontrar el sitio de obstrucción y el tipo de colapso en cada paciente. La medicina personalizada es lo más importante en este tipo de pacientes con trastornos respiratorios del dormir. No hay una sola cirugía para todos los pacientes. Hay que personalizar y visualizar el sitio de obstrucción y el tipo de colapso. Si no hemos hecho este diagnóstico, ni siquiera deberíamos de estar ofreciéndole al paciente una solución quirúrgica, porque lo que queremos es mejorar el apego al CPAP y de algún modo poderle disminuir su índice de apnea y hipopnea a la mitad por lo menos, optimizar su calidad de vida, mejorar su calidad de sueño y hacer un control óptimo de todas sus comorbilidades. Las conclusiones aquí entonces son que las técnicas tienen que ser rápidas, reproducibles y fáciles, no tan agresivas, no ser tan agresivos, preservar en la medida de lo posible la función muscular y ofrecer al paciente resultados favorables a corto y mediano plazo.
Lo más importante es resolver el sitio de obstrucción y el patrón de colapso. Espero que esto les haya servido. Gracias por su atención.